Bien, comenzamos entonces con la clase número 4. Continuamos con sistemas de presiones múltiples. Recordando un poco lo que vimos en la anterior clase, dijimos que existen dos formas de utilizar los depósitos separadores. Una es con el llamado separador total y otra con el separador parcial. Lo más importante de estos aparatos son en el separador total, que solo ingresa líquido al evaporador, por lo tanto el valor del efecto refrigerante es el máximo. En la ebullición, muchas veces las sustancias se agitan fuertemente, lo que podría ocasionar que las gotas de líquido lleguen hasta el compresor cuando esté conectado directamente con el evaporador. Por eso es que se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total, porque así estamos asegurando de que solamente va a ingresar vapor saturado seco al compresor y evitar los problemas de lubricación, el atasque de las válvulas y todos los problemas que trae en el compresor que ingrese líquido. El evaporador en este ciclo suele conocerse como evaporador inundado porque a este solamente ingresa líquido y con flujo constante. Dijimos que ingresaba líquido con flujo constante porque esta válvula, que se llama válvula de flotador, funciona con niveles de líquido. Nosotros la ajustamos y decidimos en qué nivel de líquido la válvula se va a abrir y en qué nivel de líquido se va a cerrar. Cuando el nivel de líquido baje por debajo del punto de medición, la válvula se abre permitiendo que ingrese nuevamente refrigerante. Si sube demasiado, la válvula también lo va a detectar y se va a cerrar en el nivel que nosotros indiquemos. Por eso es que decimos que el flujo es en teoría constante. Y como no hay una válvula antes del evaporador, ingresa directamente todo el líquido a la misma presión de este aparato. En el anterior video expliqué paso a paso cómo se hace este diagrama, presión-entalpía. Ahora lo voy a hacer rápidamente a modo de repaso simplemente. Es muy importante que aprendan sobre todo a hacer estos diagramas, presión-entalpía, porque generalmente en el primer parcial, bueno, últimamente no puedo asegurarlo este semestre, pero es lo que generalmente hace el ingeniero. No pregunta los cálculos, no pide determinar el coeficiente de operación. Lo único que pide es hacer este diagrama, presión-entalpía. No se los puedo asegurar porque el ingeniero es impredecible, por eso yo les tengo que enseñar a hacer los cálculos, pero lo más importante creo es que aprendan a hacer este diagrama. Bien, entonces como siempre analizamos, la salida del condensador es líquido saturado seco a la presión de condensación, a la presión alta del sistema, va a estar en este punto. Se expande a través de una válvula de expansión, por eso las líneas son segmentadas, ingresa al separador, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco ingresa al evaporador y se convierte en vapor saturado seco. Como se trata de un separador total, el evaporador y el separador funcionan a la misma presión. Entonces el estado 3, que fue la separación inicial, y el estado 5, que es la salida del evaporador, van a ser iguales, el mismo estado, vapor saturado seco en ese mismo punto, a esa misma presión. Entonces todo el flujo del estado 3 ingresa al compresor, se comprime isentrópicamente para después ingresar al condensador y para que se repita el ciclo. Si tienen alguna pregunta, me cortan, no hay problema. Es muy importante que entiendan cómo se hace el diagrama. Lo que habíamos dicho del separador parcial es que al evaporador ingresa mezcla de vapor y líquido. En el anterior caso solamente ingresaba líquido saturado seco. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas, lo que les permite al evaporador funcionar a una temperatura menor que en el anterior caso, tratándose de iguales presiones. ¿Por qué? Porque si el evaporador está funcionando a una presión menor, la temperatura también va a ser menor en ese punto. Por lo tanto, va a ser capaz de absorber más calor. El separador funciona en este caso
a presión intermedia. Si el enunciado no nos dice nada sobre la presión intermedia, nosotros podemos determinarla con esta ecuación. La presión intermedia es igual a la raíz cuadrada de la presión del condensador por la presión del evaporador. Requiere más trabajo de compresión porque el refrigerante ingresa recalentado al compresor. Como solamente tenemos un compresor, es necesario que el vapor saturado seco que sale del separador lo hagamos circular por una válvula de expansión, porque recordemos que el evaporador y el separador funcionan a presiones distintas. Como solo tenemos un compresor, todos los flujos tienen que estar a la misma presión antes de ingresar al compresor. Y lo único que podemos hacer es igualar a la presión más baja, porque no tenemos otro compresor. Entonces, por eso es que ponemos una válvula a la salida del vapor saturado seco del separador para que la presión caiga e iguale con esta presión del evaporador. No es lo más recomendable porque lo que estamos haciendo es expandir un vapor de saturado seco a recalentado sin obtener ningún beneficio, porque ese vapor no es capaz de absorber calor y por lo tanto no va a subir nuestro coeficiente de operación porque no va a aportar en nada al efecto refrigerante. Lo único que estamos haciendo es un gasto innecesario de energía, porque primero vamos a hacer que la presión caiga para después volver a comprimir. Pero ese gasto de energía es obligatorio en este caso porque solo tenemos un compresor. Bien, también esto lo expliqué en la clase 3 con más detalle, pero lo estoy repitiendo hoy por si no tuvieron la oportunidad de ver el video, que lo subí un poco tarde, recién lo pude subir hoy casi al mediodía. Entonces hacemos el análisis para hacer el diagrama presión-entalpía. La salida del condensador, como siempre, es líquido saturado seco, se expande hasta la presión intermedia, ingresa al separador, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco se hace circular al evaporador, pero antes de ingresar al evaporador se expande a través de una válvula de expansión hasta el estado 4'. Ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco. El vapor que sale del separador se expande a través de una válvula de expansión hasta la presión del evaporador, porque estas presiones tienen que igualarse para que los fluidos puedan mezclarse y hacerlo circular por el compresor. Si no están a iguales presiones, no se van a poder mezclar. La mezcla entre un vapor saturado seco y un vapor recalentado da como resultado un vapor recalentado entre el punto 6 y el punto 5. Ese punto 7, esa mezcla de vapores, ingresa al compresor, se comprime isentrópicamente hasta el estado 8, hasta la presión del condensador, ingresa al condensador y se repite el ciclo. Acá podemos ver lo que les decía la clase 2, creo, sobre los símbolos de las válvulas. Cuando es una válvula solamente para líquidos, se utiliza un círculo con esta X. Cuando es una válvula de vapor, se utiliza esta como corbatita. En este caso es una válvula para líquido, pero todo este conjunto se llama válvula de flotador, esta corbatita más esta palanquita con la boya. Si hay alguna pregunta sobre cómo se hace el diagrama presión-entalpía, la pueden hacer, no hay problema. Igual esto mismo expliqué en la anterior clase, pero como les decía lo estoy repitiendo porque subí muy tarde el video. Bien, si no hay ninguna pregunta, comenzamos con el ejercicio del separador parcial. Dice lo siguiente: un sistema de refrigeración utiliza freón 12 como refrigerante. Está equipado con un separador de vapor parcial, el cual opera a menos 4,5 grados centígrados. El condensador se encuentra a una presión de 9,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Ese es el diagrama para el ciclo, es el que acabamos de describir. Ese es el diagrama presión-entalpía. Siempre, antes de resolver el ejercicio, es muy importante que hagan el diagrama presión-entalpía para tener una idea más clara de dónde está cada punto, cada estado. Si es vapor saturado seco, si es mezcla, si es líquido. Van a tener una idea más clara haciendo el diagrama presión-entalpía. Y generalmente lo que les pregunta el ingeniero es
solamente hacer este diagrama presión-entalpía. Hace muchos semestres que no pide hacer los cálculos del coeficiente de operación. Igual yo tengo que enseñárselo porque no puedo asegurar nada, el ingeniero es impredecible. Puede ser que se le ocurra preguntar los cálculos este semestre, pero lo más importante es que aprendan a hacer este diagrama, presión-entalpía. Entonces los datos para este ejercicio son la temperatura intermedia y la presión del condensador. La temperatura intermedia, que es 4,5 grados centígrados, y la presión del condensador, que es 9,3. El efecto refrigerante para este caso, recordemos que el efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía de salida y la de entrada. Para este caso es la entalpía 6 menos la entalpía 4'. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida. En este caso la entalpía 7 menos la 8. Para el coeficiente de operación, hasta la de clase 2 utilizamos esta ecuación, pero ahora no nos va a servir porque no estamos seguros si todo lo que circula por el compresor circula por el evaporador. De hecho, no todo lo que circula por el compresor va a circular por el evaporador, porque hay un separador que está actuando antes de la evaporación. Está haciendo que esta fracción de vapor a esta presión no pase por el evaporador, sino que vaya directamente al compresor. Entonces esa ecuación no nos va a servir. Vamos a utilizar la que generalmente se utiliza, que les decía, que es la misma, pero tomando en cuenta el flujo másico de cada aparato. El flujo másico del evaporador por el efecto refrigerante y el flujo másico del compresor por el valor absoluto del trabajo de compresión. Bien, para definir el estado 1 tenemos la presión. La presión del condensador es 9,3 y sabemos que la salida del condensador es un líquido saturado seco. Entonces el título es 0. Con esos datos podemos entrar a la tabla de freón saturado, ubicar la presión de 9,3 y leer la entalpía para el líquido saturado seco. Entonces la entalpía 1 es 17,28. Con eso ya está definido el primer estado. El estado 2. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Sabemos que los procesos de las válvulas son isoentálpicos. Entonces la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. La temperatura intermedia, la temperatura a la que funciona el separador, es de 4,5 grados centígrados. Entonces primero analizamos el estado 3. El estado 3 es el vapor saturado seco que sale del separador. Entonces el título es 1 a la temperatura de 4,5. Con 4,5 ingresamos a la tabla de freón saturado y leemos la entalpía para el vapor saturado seco. Es 45,23. También podemos leer la presión, si les es más cómodo trabajar con presiones. Generalmente los datos que dan los enunciados es el de las presiones. Leemos la presión. En este caso la presión y la temperatura no son independientes, son dependientes porque es un estado de saturación. Recordemos que en estados de saturación y de mezcla, la presión y la temperatura no son propiedades independientes. Entonces también con la temperatura podemos determinar la presión, que es la de saturación, es de 3,63 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora definimos el estado 4, que lo podemos hacer con la presión intermedia, que acabamos de encontrarla, o con la temperatura. Es lo mismo. En este caso el título es 0 porque es el líquido saturado seco que sale del separador. Ingresamos a la tabla, en este caso con la presión, y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Con eso ya estaría definido el estado 4. Ahora el estado 5. El estado 5 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto es un proceso isoentálpico. La entalpía 5 va a ser igual a la entalpía 3, que es el vapor que sale del separador, que lo hacemos circular por una válvula para que la presión caiga y pueda mezclarse con el fluido a más baja presión. El estado 4' también es la salida de una válvula de expansión. Es un proceso isoentálpico.
La entalpía 4' va a ser igual a la entalpía 4. Definimos el estado 6. El estado 6 es un vapor saturado seco, es la salida del evaporador, pero no tenemos la presión del evaporador. Si nosotros leemos el enunciado, solo nos está dando la temperatura del separador. Con esa temperatura podemos encontrar la presión intermedia o presión del separador, y nos está dando la presión del condensador. Recordemos esta ecuación que acabo de mostrarles hace un momento. De esta ecuación podemos despejar la presión del evaporador. Entonces, para este caso, para estas condiciones, la presión en el evaporador es de 1,41. Con esa presión, y sabiendo que el título es 1 porque es la salida del evaporador, ingresamos a la tabla y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Es 42,44. Nos falta definir el estado 7. El estado 7 es una mezcla entre el estado 5 y el estado 6. El estado 5 es un vapor recalentado y el estado 6 es un vapor saturado seco. El intermedio también va a ser un vapor recalentado entre esos dos valores de entalpía. Para definir el estado 7 lo único que conocemos es la presión, que es la presión del evaporador, la presión baja del sistema. Entonces, para determinar la entalpía lo que vamos a hacer es un balance de masas en ese punto, en este punto de acá. Haciendo un balance de masa en ese punto, recordemos, el balance de masa se hace analizando los flujos de entrada y de salida de masa en el sistema o en el punto que estamos analizando. En este caso, de nuestro balance resulta que el flujo másico 7 es igual al flujo másico 5 más el 6. Haciendo el balance de energía, llegamos a que el flujo másico 7 por la entalpía 7 es igual al flujo másico 5 por la entalpía 5 más el flujo másico 6 por la entalpía 6. Pueden utilizar la primera ley de termodinámica en este punto y van a llegar a lo mismo, o simplemente multiplicar la entalpía por su respectivo flujo másico, haciendo previamente el balance de masa. Bien, reacomodando la ecuación para tener menos incógnitas, porque no conocemos ni uno de estos tres flujos másicos. Lo único que sabemos es que el flujo másico 7 es la suma entre el 5 y el 6. Entonces vamos a utilizar esa igualdad para hacer la ecuación, para quitar una incógnita de la ecuación. También vamos a hacer un análisis a todo el ciclo para ver qué flujos másicos son iguales. Haciendo un análisis general, determinamos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, igual al flujo másico 7 e igual al 8. El flujo másico 3 es igual al flujo másico 5. Y el flujo másico 4 es igual al flujo másico 4' e igual al flujo másico 6. Ahora vamos a hacer un análisis en el separador, porque con la anterior ecuación nos quedaban dos incógnitas, más la entalpía 7 son 3 incógnitas, y solo ya disponíamos de una. Haciendo un análisis en el separador, esa es nuestra frontera termodinámica. Nuestro separador tiene una entrada y dos salidas. La entrada es el flujo másico 1 y las salidas son el flujo másico 4 y el flujo másico 3. Entonces, haciendo lo mismo, multiplicando el flujo másico por su respectiva entalpía, o si quieren pueden hacer la primera ley a esta frontera y van a llegar a lo mismo. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 4 más el flujo másico 3. Entonces reemplazamos eso para tener una incógnita menos en la ecuación. Recordemos que el análisis de masas y de energías en este punto nos había quedado así. Si nosotros observamos nuestro balance general de masas, el flujo másico 6 y el 4 son iguales, y el flujo másico 5 y el 3 son iguales. Entonces podemos utilizar eso para combinar estas ecuaciones y resolverlas. Lo que estamos buscando primero es la entalpía 7.
Bien, entonces reemplazando esas igualdades, el flujo másico 3 es igual al 5, el flujo másico 4 es igual al 6, y nos queda una incógnita menos para el otro balance. Como no conocemos ningún flujo másico, lo que vamos a encontrar es una relación entre flujos másicos. Para encontrar esa relación, lo que hacemos es dividir todo sobre el flujo másico 5. También podían dividirlo sobre el flujo másico 6 y van a terminar llegando a lo mismo. Tienen que llegar a lo mismo. Dividiendo todo entre el flujo másico 5 y simplificando lo que se pueda simplificar, reacomodando la ecuación, podemos despejar la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Como ya tenemos la entalpía 1, tenemos la entalpía 3 y la 4, podemos encontrar la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Es 3,63. Ahora volvemos al análisis de masa o de energía en este punto, que es el punto de interés en realidad, porque lo que queremos es encontrar la entalpía 7. Volvemos a ese análisis y también vamos a dividir todo entre flujo másico 5, porque fue lo que hicimos en el anterior caso, y ya tenemos una relación entre el flujo másico 6 y el 5. Entonces volvemos a dividir entre el flujo másico 5. Como ya conocemos esa relación, volvemos a dividir, simplificamos lo que se pueda simplificar, y ya podemos reacomodar la ecuación para encontrar la entalpía 7, que es la única incógnita. Ya tenemos esta relación de flujo másico y conocemos la entalpía 5 y la 6. Despejamos la entalpía 7, reemplazamos los valores que ya calculamos, y con eso encontramos la entalpía 7, que tiene que ser un valor intermedio entre el 5 y el 6. La entalpía 6 era 42,44. La entalpía 7 es un poco mayor que la 6 y eso está bien. Y tiene que ser menor que la entalpía 5, y si nosotros recordamos, el valor de la entalpía 5 es menor que la entalpía 5. Entonces eso es un indicio de que calculamos bien la entalpía 7. Bien, ahora es necesario que encontremos la entropía para poder utilizar después el diagrama presión-entalpía para definir el estado 8. Nos vamos a la tabla de freón recalentado, ubicamos el valor de nuestra presión, que es 1,41 en este caso, y el valor de la entalpía, que ya lo tenemos. Casualmente salió un valor que hay en la tabla, si no tendríamos que interpolar, no hay ningún problema. Simplemente era interpolar y encontrábamos el valor de la entropía. Bien, el valor de la entropía 7 es 0,172. Si no quieren encontrar esa entropía, pueden utilizar el diagrama sin saber el valor de la entropía. ¿Por qué? Porque ya tienen dos datos, ya tienen la presión y tienen la entalpía. No era necesario que encuentren esto, pero es mejor. En el próximo ejercicio, en el que vamos a hacer a continuación, no vamos a encontrar el valor de la entropía y vamos a entrar al gráfico directamente con estos dos datos, que es lo mismo. Tiene que ser lo mismo. Bien, ahora sí podemos definir el estado 8 porque ya tenemos la presión y tenemos la entropía. Entramos al gráfico presión-entalpía. Primero ubicamos el estado 7, la presión es de 1,41, está ahí aproximadamente. Y ubicamos el estado 8, que estaría trazando una línea de entropía constante hasta la presión de 9,3, que es la presión de salida del compresor. Ahí estaría el estado 8. Trazamos la línea vertical. Aquí está el valor de 50, no se ve muy bien. Aquí está el valor de 50 y un poco a la derecha está la entalpía 8. Entonces es aproximadamente 51. Entalpía 8. Bien, ya tenemos todo entonces para calcular el efecto refrigerante. Reemplazamos el valor de la entalpía 6 y la entalpía 4'. Podemos también determinar el trabajo de compresión, reemplazando el valor de la entalpía 7 y la entalpía 8. Es un valor negativo porque recordemos que el sistema recibe trabajo mecánico, no genera trabajo mecánico.
Y por último, el coeficiente de operación. Si no tenemos flujos máxicos y el enunciado no nos dice nada que nos ayude a encontrarlos, tenemos que encontrar relaciones de flujos máxicos que nos ayuden a determinar el coeficiente de operación. Lo ideal sería encontrar esa relación, pero si no podemos encontrar otra relación de flujos máxicos. En este caso vamos a aprovechar una que ya tenemos, que es la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Lo que vamos a hacer es dividir tanto arriba el numerador como el denominador entre flujo másico 5. No estamos alterando la igualdad y estamos aprovechando este valor que ya lo tenemos. Era 3,63, ¿no? Bien. Recordamos también que el flujo másico 7 nos había salido 3,63. Recordamos también que el flujo másico 7 es la suma entre el flujo másico 5 y el 6. Entonces, reacomodamos el coeficiente de operación, lo único que hicimos es dividir entre el flujo másico 5, el numerador y el denominador. Como el flujo másico 7 es igual al flujo másico 5 más el 6, reemplazamos eso. Podemos simplificar flujo másico 5 sobre flujo másico 5 se hace 1, y flujo másico 6 sobre flujo másico 5 ya lo tenemos, ese valor. Entonces reemplazamos los valores y encontramos el coeficiente de operación. 3,63 sobre 1 más 3,63 por el efecto refrigerante sobre el valor absoluto del trabajo de compresión. Ese sería el coeficiente de operación para este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al otro ejercicio. Si estoy avanzando muy rápido, también me avisan para que vaya un poco más despacio. No sé si hay alguna pregunta. Bien, continuamos entonces. Vamos a hacer el otro ejercicio. Para terminar por hoy, vamos a hacer un ejercicio que combine la utilización del flujo del separador total y el separador parcial. Un momento, por favor, disculpen. Bien, continuamos. Vamos a hacer un ejercicio que combine el uso del separador parcial y el separador total. Dice lo siguiente: un sistema de refrigeración con Freon 12 cuenta con un separador de vapor parcial que está a menos 7 grados centígrados, que alimenta un evaporador que está a menos 12 grados centígrados. El sistema también está equipado con un evaporador inundado, un separador total sería en este caso, el cual está a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Ambos evaporadores tienen una capacidad de 1,5 toneladas. El sistema cuenta con un solo compresor. El condensador está a una presión de 9,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Nos pide encontrar el flujo másico en el compresor y determinar el coeficiente de operación. Ese sería el diagrama, el esquema del ciclo. Nos dice que hay un separador parcial que funciona a una presión intermedia y alimenta un evaporador con una temperatura o presión más baja. Y hay un segundo separador que funciona a menos 18 y que alimenta a un evaporador inundado, lo que nos dice que el evaporador, el segundo evaporador y el segundo separador funcionan a la misma presión, porque es un evaporador inundado. El diagrama presión-entalpía sería así. Nosotros analizamos el estado 1 es la salida del condensador, como siempre es líquido saturado seco. Aquí lo único que
pasa es que se dividen los flujos, pero el estado 2 y el estado 3 es igual al 1. Lo único que cambia es el flujo másico que hay en esos estados. Entonces, el estado 1, 2 y 3 son los mismos estados, es un líquido saturado seco. Bien, el estado 2 ingresa a la válvula de expansión, se expande hasta la presión intermedia e ingresa al separador. El separador separa los flujos en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco ingresa a una válvula de expansión y después ingresa al evaporador a una presión ya más baja. Ingresa al evaporador como mezcla y sale como vapor saturado seco. El vapor saturado seco que sale del separador vamos a tener después que hacerlo pasar por una válvula de expansión porque solo contamos con un compresor. Bien, el flujo de salida del evaporador también tenemos que hacerlo pasar por una válvula de expansión porque todos los fluidos, todos los flujos tienen que igualarse a la presión más baja porque solo tenemos un evaporador. Es por eso que colocamos una válvula de expansión aquí y otra a la salida del separador. Entonces el estado 6 se expande hasta la presión más baja, el estado 7 sería un vapor recalentado y el estado 10 sería también un vapor recalentado. Analizamos el otro separador. Continúa la expansión en este caso desde el estado 3, que es igual al 1, es un líquido saturado seco, hasta el estado 11. Ingresa al separador y se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Bien, este vapor que sale del evaporador se recircula por el separador, se mezcla y sale como vapor saturado seco para mezclarse primero con el estado 10. Esa mezcla entre el vapor recalentado del estado 10 y el vapor saturado seco del estado 13 nos da un valor intermedio que es el estado 14. El estado 14 se mezcla con el estado 7 y también nos da un valor intermedio que es el estado 15. El estado 15 es el que ingresa al compresor, se comprime isentrópicamente hasta el estado 16, ingresa al condensador y se repite el ciclo. En este caso tenemos dos efectos refrigerantes porque tenemos dos evaporadores. El valor del efecto refrigerante 1, del evaporador 1, sería la diferencia entre la entalpía 9 y la 8. El valor del efecto refrigerante 2 sería la diferencia entre la entalpía 13' y la entalpía 12. El valor del trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 15 y la 14, y la 16, perdón. El coeficiente de operación sería cada efecto refrigerante por su respectivo flujo másico dividido entre el flujo másico que circula por el compresor por el trabajo de compresión. Como tenemos dos flujos másicos que circulan por dos evaporadores distintos, ambos se suman y ese sería el valor del efecto refrigerante de todo el sistema. Y como siempre lo dividimos entre el trabajo de compresión por su flujo másico. Bien, vamos a comenzar definiendo el estado 1. Como siempre, la salida del condensador es líquido saturado seco a la presión del condensador, que es 9,3. Como es líquido saturado seco, el título es 0. Con la presión ingresamos a la tabla de freón saturado con el título 0 y encontramos el valor de la entropía 1, que es 17,28. El estado 4 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto va a ser igual a la entropía 2, que es igual a la entalpía 1, porque el estado 2 es el mismo que el 1, el 2 y el 3 son estados similares, lo único que cambia es el valor del flujo másico. Para definir el estado 5 tenemos la temperatura intermedia o la temperatura a la que está funcionando el separador, que es menos 7 grados centígrados. El estado 5 es el líquido saturado seco que sale del separador, entonces el título es 0. Con esa temperatura entramos a la tabla y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía 5. También podemos determinar la presión intermedia, que sería
2,51. Para definir el estado 6 tenemos la presión o la temperatura a la que funciona el separador. El estado 6 es el vapor que sale del separador, entonces el título es 1. El valor de la entalpía del vapor saturado seco es 44,1. La entalpía 6 entonces es 44,1. La entalpía 7 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto el proceso es isoentálpico. Al igual que la entalpía 8. La entalpía 8 es igual a la 5 y la 7 igual a la 6. Para definir el estado 9, tenemos la temperatura a la que funciona el evaporador. Nos dice el enunciado que el evaporador 1 funciona a menos 12 grados centígrados. La salida del evaporador es un vapor saturado seco, entonces sabemos que el título es 1. Con la temperatura entramos a la tabla y leemos la entalpía del vapor saturado seco. La entalpía del estado 9 entonces sería 43,51. La entalpía de Gibbs va a ser igual a la 9 porque es la salida de una válvula de expansión. La entalpía 11 es igual a la entalpía 3 porque también es la salida de una válvula de expansión. Y recordemos que el estado 3 es igual al estado 1, solo que con diferente flujo másico. La entalpía del estado, para definir la entalpía del estado 12, el enunciado nos dice la temperatura a la que funciona el separador total, que es menos 18 grados centígrados. El estado 12 es el líquido que sale del separador, entonces con la temperatura entramos a la tabla y leemos la entalpía del líquido saturado seco, que es 4,73. La presión es de 1,67. Esa es la presión del evaporador, la presión más baja del sistema, de hecho, porque el segundo evaporador es el que funciona a más baja presión, porque la temperatura del evaporador es la más baja del sistema. El estado 13 también está a menos 18 grados centígrados, la diferencia es que es la salida del evaporador, por lo tanto, es la salida del separador, por lo tanto es un vapor saturado seco. Entramos a la tabla con la temperatura y leemos el valor de la entalpía del vapor saturado seco. Es 42,92. Recordamos el valor del efecto refrigerante para el primer evaporador era la diferencia entre la entalpía 9 y la 8. Ya podríamos determinarlo. También podemos determinar ya el valor del efecto refrigerante 2, porque ya tenemos el valor de la entalpía 13' y la 12. No podemos encontrar el trabajo de compresión porque desconocemos la entalpía 15 y la 16, y mucho menos el coeficiente de operación. No tenemos ningún flujo másico calculado todavía. Lo que vamos a hacer es un análisis de masa para todo el ciclo. Analizando todo el ciclo, vemos que el flujo másico 1 es igual al 15 y al 16. El flujo másico 1 es la suma entre el flujo másico 3 y el 2. El flujo másico 4 es la suma entre el flujo másico 5 y 6. El flujo másico 6 es igual al flujo másico 7. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 8, al 9 y al 10. El flujo másico 11 es la suma entre el flujo másico 12 y 13. El flujo másico 14 es la suma entre el flujo másico 13, 10 y 13. Y el flujo másico 15 es la suma entre el flujo másico 7 y 14. Ese sería nuestro análisis de masa para todo el ciclo. El enunciado nos da la capacidad de ambos evaporadores. Ambos evaporadores tienen una capacidad de 1,5 toneladas. Entonces, utilizamos la ecuación de capacidad para encontrar el flujo másico de cada evaporador. Como ya podemos determinar el efecto refrigerante en cada evaporador, lo hacemos. Despejamos los valores de la entalpía que ya encontramos y determinamos el efecto refrigerante 1 y 2. Entonces, podemos ya encontrar el flujo másico del evaporador 1.
que sería igual al flujo másico 8. Simplemente dividimos la capacidad sobre su respectivo efecto refrigerante. Pero antes tenemos que convertir esa capacidad, tenemos que convertir las unidades de la capacidad de refrigeración. Para eso utilizamos este factor, que nos dice que una tonelada de refrigeración es igual a 50,4 kilocalorías por minuto. Haciendo los cálculos determinamos que el flujo másico 8 es igual a 2,08 kilogramos por minuto. Ese es el flujo másico que circula por el evaporador 1. El flujo másico 12 o el flujo másico del evaporador 2 lo encontramos también dividiendo la capacidad entre su efecto refrigerante, que en este caso es 38,19. Haciendo los cálculos, el flujo másico 12 es 1,98 kilogramos por minuto. Bien, ya tenemos entonces el flujo másico 8, que es igual al 5, al 9 y al 10. Y tenemos el flujo másico 12, que es igual al 13'. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis en cada separador. Como el separador lo que hace es separar el vapor del líquido, vamos a utilizar la definición de título o calidad. Recordemos que el título o calidad, la X, era igual al valor del flujo másico o masa del vapor sobre el flujo másico o masa total. También era igual a la entalpía de la mezcla menos la entalpía de líquido dividido entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Vamos a reacomodar esa ecuación. Para el separador 1, el flujo másico del vapor es el flujo másico 6. El flujo másico total es la suma entre el flujo másico 5 y 6. La entalpía de la mezcla es la entalpía 4, y la entalpía de líquido es la entalpía 5, la entalpía del vapor es la entalpía 6. Estas entalpías ya las tenemos, pero vamos a volver a mirarlas en la tabla. Entramos con la presión intermedia y leemos la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. La entalpía de la mezcla era 17,28. Entonces ya encontramos el valor de esta relación. El flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 más el 6 es igual a 0,2744. ¿Qué vamos a hacer con esa relación? Vamos a encontrar el valor del flujo másico 6, porque nosotros ya encontramos con la capacidad el flujo másico 5, era 2,08. Es el flujo másico que circula por el evaporador 1. Entonces simplemente vamos a despejar el flujo másico 6 y ya tenemos otro flujo másico que nos va a ayudar a resolver el problema. Simplemente despejamos el flujo másico 6 y calculamos que es 0,786. Y es igual al flujo másico 7. Vamos a hacer lo mismo, el mismo análisis para el segundo separador. Entonces partimos de la definición de título o calidad, que nos dice que el valor del flujo másico o masa del vapor, que el título o calidad es igual al flujo másico o masa del vapor dividido entre el flujo másico o masa total. Es lo mismo decir que el título o calidad es igual a la entalpía de la mezcla menos la entalpía de líquido sobre la entalpía de vapor menos la entalpía del líquido. Esto lo sabemos de termodinámica. Entonces, para el segundo evaporador, el flujo másico del vapor es de 3, es el flujo másico 13, y la suma o flujo másico total es la suma entre el flujo másico 12 y 13. La entalpía de la mezcla es la entalpía 11, la entalpía de líquido es la 12 y la entalpía del vapor es la 13. Podemos comprobarlo con la tabla. Entramos a la tabla con la presión y leemos las entalpías. Ya tenemos entonces también esa relación. Como ya tenemos esa relación y también conocemos el flujo másico del segundo evaporador, ya podemos encontrar el flujo másico 13 o el flujo másico del vapor. Entonces simplemente despejamos el flujo másico 13 y nos sale que es 0,969 kilogramos por minuto. Volviendo a nuestro análisis de masa, nosotros ya tenemos el flujo másico 8, que es igual al 5, al 9 y al 10. Y ya tenemos el flujo másico 12, que es igual a 13'. Tenemos el flujo másico 6 y el 13.
Nos falta encontrar el flujo másico 15, que nos va a ayudar a determinar la entalpía 15, que es en realidad lo que estamos buscando. Para eso estamos haciendo todo esto. Pero antes de encontrar el flujo másico 15, tenemos que encontrar el flujo másico 14. ¿Por qué? Porque el flujo másico 15 está en función del 14. Eso es lo que vamos a hacer. Encontramos entonces el flujo másico 14, que es la suma entre el flujo másico 10 y 13. Haciendo un balance de energía o multiplicando cada flujo másico por su entalpía, podemos encontrar la entalpía 14. Porque ya tenemos todo lo demás, ya tenemos el flujo másico 10, el 13 y todas las demás entalpías. Simplemente despejamos la entalpía 14, reemplazamos los valores y calculamos la entalpía 14, es 43,32. Ahora podemos encontrar el flujo másico 15, que es la suma entre el flujo másico 7 y el 14. Multiplicamos por su entalpía y despejamos la entalpía 15. Como ya tenemos todos los demás valores, reemplazamos y calculamos el valor de la entalpía 15 es 43,54. Volvemos a ver nuestro diagrama presión-entalpía para comparar nuestras entalpías y ver si son coherentes los valores. El valor de la entalpía 14 tiene que ser menor que la entalpía 10, es menor que la entalpía 10. El valor de la entalpía 13 tiene que ser menor que la entalpía 14, es menor que la entalpía 14. El valor de la entalpía 15 tiene que ser mayor al valor de la entalpía 10. Es ligeramente mayor, pero es mayor. Y el valor de la entalpía 7 tiene que ser mayor a todos estos demás valores de entalpía, y es mayor. Entonces, es muy probable que estemos por buen camino, que las entalpías estén correctas. Bien, ya definimos el estado 15, ya encontramos la entalpía y conocemos la presión baja del sistema. Con eso podemos definir el estado 16. El estado 16 está a la presión del condensador, que es 9,3. Ingresamos al diagrama presión-entalpía, ubicamos el estado 15. ¿Cómo lo ubicamos? No encontramos la entropía, pero tenemos la presión y tenemos la entalpía. La entalpía es 43, está aproximadamente por aquí, 43,5, y el valor de la presión era 1,67. Aquí está el valor de 2 y aquí de 1,4. Entonces está aproximadamente ahí. Es un vapor recalentado. Trazamos una línea imaginaria de entropía constante hasta la presión de 9,3. Ahí estaría el estado 16, es un vapor recalentado. Trazamos una línea vertical y ya podemos leer el valor de la entalpía 16. Es aproximadamente 52,5, podían poner 52 o 53. Igual es un valor aceptable. Entonces, podemos ya calcular el trabajo de compresión porque tenemos la entalpía 15 y la 16. Y ya teníamos los valores de los efectos refrigerantes. Como ya calculamos el valor del flujo másico que circula por cada evaporador y el flujo másico que circula por el compresor, ya tenemos todo para determinar el coeficiente de operación. Lo único que hacemos es reemplazar los valores y hacer los cálculos. Para este caso, el coeficiente de operación sale 4,29. Y con eso estaría resuelto el ejercicio.